Eran las 7 de la noche cuando recibí la absurda orden de que tenía que viajar hacia el sector oeste, con un equipo de 3 hombres para armar un retén en el cual sería detenido un automóvil específico que viajaba con una importante cantidad de estupefacientes. Digo que la orden era absurda por las circunstancias que la rodeaban y la escueta planificación que tenía. Quizás algún día les hable de ello, pero por hoy nos interesa otro aspecto de aquella historia. Verán, el lugar escogido para armar el punto de control policial o retén, como queráis llamarle, fue una prolongada recta de la Panamericana a la altura de un sector conocido como Villa Rosario, al oeste de la capital. Arribamos al lugar alrededor de las 11 de la noche. Seguidamente estacionamos nuestro pick-up en forma estratégica, de manera que no fuese visible desde la vía, pero que a su vez pudiésemos retomar la carretera en caso de que una persecución fuese necesaria. La oscuridad era absoluta en esa calle que se extendía por casi 3 kilómetros sin más luz que la que podrían ofrecer alguna que otra casa. Al parecer el tendido eléctrico no atravesaba sus mejores momentos en ese lugar. Manteníamos la radio de comunicaciones a mano, en espera de la señal para activar el retén y detener el auto que he mencionado anteriormente, pues un grupo lo mantenía bajo seguimiento, al menos en teoría. La ampliación de la vía a 4 carriles estaba en su apogeo, por lo que aquello de conducir a grandes velocidades por allí podría acarrear un accidente. Peor aún si sumamos a ello la escasa iluminación y falta de señalización. Solo nuestro conductor se mantenía dentro del auto, mientras los otros 3 estábamos en posición, controlando la vía para realizar la tarea asignada una vez se nos indicase. Era la 1 de la madrugada cuando, frente a nosotros, a una distancia de unos 500 metros, un enorme bulto oscuro planeando en el aire cual ave se presentó, proveniente de los potreros que se pierden hacia la sierra. Se posó en la copa de uno de 3 enormes árboles de mango que se encontraban plantados en una de las casas del lugar frente a nosotros. Todos le vimos y nos consultamos con miradas, pero sin emitir sonido alguno, pues no había que ser un genio para saber que aquello no era un ave, sino una bruja. Desde nuestra posición la podíamos ver, con la luz que se filtraba de la luna en menguante. Estaba en la última de las ramas del árbol, mirando en diferentes direcciones como si buscara alguna cosa. Ella tendría unos 15 minutos de estar encaramada en el árbol cuando el conductor de nuestro auto, quizás motivado por el calor, encendió el vehículo, y el ruido del motor capturó la atención de la bruja en el acto, pues pudimos ver cuando centró su atención hacia nosotros. Hasta ese momento, ella no nos había detectado. Maldito estúpido, pensé. Mi compañero, quien se encontraba a mi lado, me dijo: ahora sí se ha cagado este idiota en la olla de leche. Esa malnacida no nos había visto hasta ahora. Lo más seguro es que venga a joder, comenté. El otro compañero fue hasta el auto y le dijo al imprudente que apagara el motor del vehículo, pero no le explicó la razón. La copa del árbol empezó a agitarse con furia, a pesar de que no soplaba ni el más leve de los vientos. A este espectáculo se le unió un agudo silbido característico de las brujas que se sucedía con intervalos de 1 minuto. ¡Qué cagada, amigo! Ahora esta está llamando a otras, dijo mi compañero. Así era. Los 3 estábamos claros en lo que estaba sucediendo y en que íbamos a pasar una noche de mierda en ese lugar, gracias al idiota que conducía. Un silbido proveniente del pueblo de Capira se dejó escuchar y la amiga que estaba frente a nosotros redobló sus silbidos para orientar a la compañera. La vimos caer en otro de los árboles del predio, pero se perdió entre el follaje de las hojas. Nosotros escudriñábamos la oscuridad tratando de verlas, pero era inútil. Al cabo de unos minutos, otra bruja silbó en la lejanía y las comadres que estaban en los árboles respondieron al unísono. Pasaron unos 5 minutos cuando de pronto nuestro conductor salió gritando del auto a toda voz: ¡Auxilio, auxilio! ¡Me quieren llevar! ¡Algo me está estrangulando dentro del auto! Un colega le cayó la boca y le dijo: ¡silencio! ¿Quieres decirle a la humanidad entera que estamos aquí? ¡Compórtate como un hombre! El otro hizo silencio y ante la superioridad jerárquica de quien le llamó la atención, no le quedó más que bajar la voz y tratar de tranquilizarse. Estaba durmiéndome cuando sentí que me sujetaron por el cuello desde atrás del asiento y no me dejaban mover.
ni respirar bien. Me golpearon y lo peor es que intentaba llamarles, pero la voz no me salía. Me duele todo el cuerpo, dijo el imprudente. Iba a replicar cuando a través de la radio escuchamos que el auto que estábamos esperando se encontraba a 1 kilómetro de distancia. Rápidamente los compañeros colocaron los conos de señalización en la calle y encendieron sus linternas policiales. Yo por mi parte adopté una posición distinta, ya que estaba a cargo de neutralizar cualquier amenaza que surgiese, y el conductor, muy a pesar suyo, tuvo que retornar al auto. Las brujas quedaron a la expectativa, pues desde donde estaba podía verlas asomarse en los árboles. Sin embargo, había una de ellas de este lado de la calle donde nos encontrábamos, y estaba ocupada arrojándole piedritas y frutas de guásimo al pick-up. Imagino que atormentando al chofer, que en ese momento estaba que se cagaba del miedo, y ella lo sabía. Me desentendí de las brujas momentáneamente para concentrarme en la calle y en nuestra parte de la operación, cuando a lo lejos vimos los faros del auto aproximándose. Desde la radio el coordinador de la operación dijo: «No detengan el auto hasta que se les indique». Bueno, aquella orden nunca llegó por alguna razón, y el auto pasó frente a nosotros sin mayor novedad que la de ir con la trompa levantada y el maletero casi rozando el asfalto debido al peso que llevaba. Para que tengan una idea, parecía una lancha navegando en el océano. Luego de unos 10 minutos de silencio en la radio de comunicaciones, una voz desesperada nos indicó que había que ubicar el maldito auto. En ese momento me dije para mis adentros: hay que matar al animal que planificó esta operación. Nos internamos en las calles de Capira buscando el vehículo en cuestión. Otros grupos se integraron a la búsqueda y nosotros optamos por ingresar en una calle alterna que conducía a un poblado de nombre Lídice, ubicado a unos 5 kilómetros de Capira, con dirección hacia los Cerros Trinidad. Todo era oscuridad absoluta en esa calle. Llegamos al pequeño caserío y rastreamos en los lugares más evidentes sin resultado. Al final del pueblo cruzamos el río Perequeté, continuando por un camino de piedras, pues la calle asfaltada solo hasta la orilla del río llegaba. Al cabo de unos 20 minutos, el camino se hizo difícil para el pick-up, por lo que le indiqué al conductor que retornara, ya que el auto que buscábamos, con la carga que llevaba, no podría transitar por ese camino que a duras penas podría ser utilizado por autos todoterreno. El hombre hizo 1000 piruetas hasta lograr dar la vuelta y retornamos. Aquel río no tenía puente, por lo que al llegar al vado y disponernos a cruzar, los faros del auto iluminaron una extraña escena. Verán, 3 mujeres se tomaban de las manos formando una estrella, y en medio de ellas había una cuarta con los brazos extendidos hacia el cielo. Eran jóvenes todas, y a pesar de que se encontraban dentro del río con el agua hasta la cintura, era visible que estaban desnudas. Las pudimos ver claramente. Ninguna pasaba de los 30 años, y la que estaba en el centro podría tener unos 16 años. Ordené al compañero que apagase los faros y solo dejase encendidos los de parking para no interrumpir a las mujeres. Pasamos a unos 5 metros de ellas, quienes luego de una fugaz pero fulminante mirada nos ignoraron y siguieron en sus asuntos. Cruzamos el vado y encendimos los faros. La radio indicaba que finalmente habían ubicado el auto en otro extremo del pueblo y a nuestro grupo le ordenaban retornar a la base, de manera que a eso nos disponíamos. Creo que ese era un ritual de iniciación, dijo mi amigo. Yo repliqué: así es, la chica que estaba en el centro es la novicia, y esa es su última prueba. Tuve una novia a quien la abuela le estaba enseñando, aquí en este mismo poblado. Ella me contó que la vieja la condujo al río una noche, le enseñó una plegaria que tenía que recitar mientras, desnuda, entraba en las aguas del río. Le dijo que estando allí, un remolino se formaría a su alrededor y la sujetarían por ambos tobillos, tirando de ella hacia abajo, hacia el fondo, que no se asustara, ni intentase salir del río, pues si lo hacía, sería rechazada y no pasaría la prueba. Tenía que soportar. Pero al parecer, ella se aterró y no soportó cuando las aguas empezaron a agitarse a su alrededor. Ella salió huyendo del río y no quiso continuar. Aquello le granjeó el odio de la abuela, quien no le volvió a dirigir la palabra, pues según me refirió, el oficio no pasa de madre a hija, sino de abuelas a nietas. A las hijas, alguien más les tiene que enseñar. Así que como la chica decepcionó a la abuela, esta le retiró la bendición y hasta el sol de hoy no se hablan. La carretera por donde viajábamos era angosta y oscura, así que el compañero conducía por el centro de la calle. Pero no nos cruzamos con ningún vehículo, ni tampoco auto alguno nos seguía. Pero al llegar al punto donde la vía converge con la Panamericana, exactamente en la esquina, debajo del poste de luz del tendido eléctrico, se encontraban de pie,
observándonos, las 4 mujeres que vimos en el río realizando aquel ritual. No había duda que eran ellas, incluso aún tenían el cabello mojado y sus miradas y sonrisas sarcásticas así las delataban. Nos tocó hacer el alto para ingresar a la vía, a unos 2 o 3 metros de ellas. Las 4 se pararon una al lado de la otra y rompieron la carcajada al unísono, mientras hacían movimientos sugerentes y grotescos, como si estuviesen volando o fuesen pájaros, en clara alusión a la forma en que habían llegado antes que nosotros al poblado de Capira. El descaro llegó a tal nivel que la mayor nos envió un beso y todas nos despidieron con un gesto de sus manos y una sonrisa. Si me lo preguntan, debo decirlo, todas eran mujeres atractivas, en nada parecidas al estereotipo comercializado de la bruja de nariz aguileña y espalda jorobada. Pero no nos confundamos, estas mujeres son malvadas, gozan asustando y haciéndole mal a los demás, y en especial e invariablemente a los recién nacidos, por quienes tienen una marcada y conocida debilidad.